el estudio verso a verso, capítulo por capítulo, libro por libro, pues es una manera segura de estudiar la Biblia, ya que me libra a mí de tener que estar quebrándome la cabeza pensando qué voy a enseñar el próximo domingo. Ya les hablé mucho acerca de la música, ¿no? Mi tema favorito quizá. Sino que puedo estar seguro que Dios va a ir hablando de una forma balanceada, de una forma ordenada, y los temas que Él quiere tocar, pues son los temas que cada domingo, mientras estudiamos verso a verso, vamos exponiendo. Hemos empezado el Evangelio, no es Evangelio, es carta, pero pues es parte del Evangelio, buenas noticias que tiene esta carta, de cómo es que hay un Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo, que es Cristo Jesús, quien vino al mundo para salvarnos. Y esta carta muestra todo lo que somos los que hemos confiado en Jesús. Dios cambia nuestra naturaleza, transforma nuestra antigua naturaleza en una nueva naturaleza. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios nos hace nuevas criaturas, nuevas personas. Y hay muchas bendiciones para nosotros que estamos en Cristo, que hemos confiado en Él. Pedro se encarga de hacer una lista de todo lo que la Biblia dice, o mucho de lo que la Biblia dice que somos, como herederos, como amados, como hijos de Dios, guardados por el poder de Dios mediante la fe, y muchas otras cosas, libres para poder adorar y vivir para Dios, etcétera, muchas cosas. Ya en el capítulo 3, verso 8, Pedro se va a encargar de hablar de cómo vivimos los hijos de Dios. Aquellos que dijimos, estamos en Cristo y somos nuevas personas, ya no vivimos como vivíamos antes, vivimos una vida nueva. Por lo tanto, nuestra actitud es una actitud nueva. Nuestro amor, nuestro trato con los demás es un trato nuevo, es un trato diferente. Y solamente aquellos que conocen a Dios pueden vivir lo que estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy nos mandan a hacer. Vamos a leer nuestra porción y después empezamos a desglosar verso por verso, frase por frase nuestro texto. Dice así, Primera de Pedro 3, versos 8 al 12. Hasta ahí vamos a llegar hoy. Finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredaran bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, ¿qué dice? Atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios, permítenos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Hay cosas en estos textos que muchas veces nos cuestan trabajo, que batallamos, Señor, en poder obedecer. Pero sabemos que si tú nos ayudas, nos inspiras y nos pones el ejemplo de Cristo, nos recuerdas el ejemplo de Cristo, las cosas pueden ser diferentes en nuestra vida, Señor. Podemos tener una razón y una motivación de mucho peso real para poder honrarte a ti. Así es que muéstranos a Cristo, Señor, a través de tu palabra. Lo pedimos en su nombre. Amén. En esta sección, desde hace unas semanas hemos estado hablando del tema de la sujeción, ¿te acuerdas? En 3 esferas: la sujeción a la autoridad del gobierno, la sujeción en el trabajo, la sujeción en el matrimonio, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la sujeción en la iglesia. La sujeción en la iglesia, porque estos versículos están escritos para las iglesias del tiempo de la iglesia primitiva, los primeros siglos después de Cristo, cuando la iglesia se forma. Pedro tiene consejos y exhortaciones y cosas que recordar y que reafirmar y que enseñar a la iglesia primitiva. Lo hace a través de esta carta. Una iglesia que estaba siendo perseguida, estaba enfrentando persecución por parte de un mundo hostil y este terrible emperador César Nerón.
una situación muy compleja la que se vivía en esos tiempos, pero Pedro les hace saber que Dios está en control de todo, que ellos pueden descansar en el cuidado de Dios, en la soberanía de Dios. Y eso me gusta porque tú y yo también, si quizá no enfrentamos una adversidad y una persecución como la que enfrentaban los cristianos de la iglesia primitiva, pues también tenemos nuestras luchitas, ¿verdad? También hay dificultades y también hay momentos en donde vemos que el mundo se nos viene en contra por confiar en Jesús, por creerle al Señor y hacer las cosas a la manera de Dios. Y es difícil de repente estar en este mundo, pero Dios nos da una esperanza viva. A través de esta carta podemos ver cómo podemos vivir. Y el ejemplo que tenemos es el ejemplo de Cristo, quien dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, que fue un siervo sufriente y nos dejó ejemplo. Y ese ejemplo nos muestra cómo es que tú y yo podemos ser como el Señor Jesús. ¿Y cuál es la manera en la que, o cómo es la manera en la que el Señor Jesús se conducía en este mundo? Bueno, pues mucho de lo que vamos a leer describe al Señor Jesús y por ello se nos invita a nosotros ser de la misma manera, como seguidores de Jesús, imitar los pasos del Señor Jesús y vivir así. Sin más preámbulo, en el verso 8, Pedro sigue con su tema y usa esta palabra, dice, finalmente. Pareciera que ya va a terminar la carta. Pero va a la mitad del capítulo 3, le falta todo el resto del 3, el 4 y el 5. Enseñanza, nunca confíes en un pastor que te dice finalmente con esto termino. Todavía le quedan quizá otros 40 minutos de enseñanza. Esta sección nos da estos verbos en imperativo que resumen el principio de la sujeción. La sujeción en la iglesia, a la cual todos somos llamados, Efesios 5:21. Efesios 5:21 nos dice, sométanse, otra vez upotazo, sométanse unos a otros en el temor de Dios. La sumisión en la iglesia no es, pues sométanse al pastor y a los ancianos y a los líderes y listo, sino unos a otros como creyentes tenemos un llamado a someternos a las necesidades de otros, siguiendo el ejemplo máximo de sumisión que fue Jesús, inspirados por Él. Dice entonces, finalmente, y aquí vienen las instrucciones, ¿están listos? Porque nos va a agarrar a zapes celestiales. Finalmente, sean todos de un mismo sentir. ¿Cuál mismo sentir? Pues el mío, el de Raúl, ¿cómo la ven? No. ¿El sentir de quién? De Cristo Jesús. Sean del sentir de Cristo, el mismo sentir. Ahora, la Biblia habla mucho acerca de cómo los cristianos debemos tener un mismo sentir en el espíritu y no tanto, lo voy a refrasear. Los cristianos debemos buscar la unidad en el espíritu y no la uniformidad en la carne. Otra vez. Los cristianos somos llamados a buscar la unidad en el espíritu y no la uniformidad en la carne. Es decir, Dios no nos quiere a todos uniformes en la carne, todos peinados, sentados, vestidos exactamente iguales, sino saber que tenemos internamente el mismo propósito. La palabra o la idea de ser de un mismo sentir habla de procurar y mantener la unidad interna de corazón. Que como cristianos estemos de acuerdo en nuestro propósito interno. ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? ¿Estamos de acuerdo en que el propósito de la vida cristiana es cuál? ¿Ser felices? ¿Cuál es? Glorificar a Dios, porque todo es de Él, por Él y para Él. Nuestras vidas existen para la alabanza de la gloria de su gracia. Y todos estamos de acuerdo en que esa es la razón por la que existimos. La Biblia nos invita una y otra vez Efesios 4:3, a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios se glorifica cuando tú y yo buscamos resolver nuestras diferencias, tenemos una misma forma de pensar, una misma forma de sentir, como la iglesia lo hacía en la era primitiva. Dice que todos los que habían creído, Hechos 2:44, eran de un mismo sentir. Estaban juntos, tenían en común todas las cosas. En el verso 46 perseveraban unánimes. En el 4:32 de Hechos, 4:32 de Hechos dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón, de un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
todos reconocían que sin Cristo merecían solamente el infierno, que si estaban reunidos, que si tenían vida, que si podían adorar a Dios era por gracia, era por pura misericordia. Yo te pregunto, cuando vienes a este lugar, ¿qué piensas de tus hermanos? ¿Qué piensas de la iglesia? ¿Qué piensas de la vida cristiana? Te animo a que puedas tener el único sentir, el único pensamiento correcto. Todo es de Él, por Él y para Él. Y si yo veo que todo es de Él, por Él y para Él, y si yo voy a amar a Dios, la manifestación máxima de mi amor por Dios se demuestra en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos es que nos amemos unos a otros así como Él nos ha amado. Primera de Juan 4 nos dice que nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien puede ver. Buscar la unidad, resolver nuestros conflictos. Y va a haber diferencias, va a haber problemas, va a haber circunstancias difíciles. Pero tú y yo podemos considerar a los demás como superiores a mí mismo. ¿Te acuerdas Filipenses 2? Nos habla del sentir de Cristo diciendo, nada hagas, Filipenses 2:3, por contienda, por vanagloria, buscando lo tuyo. Antes bien, Filipenses 2:3, ¿qué dice? Antes bien, ¿con qué? Humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, siendo en forma de Dios. Se despojó a sí mismo, verso 7, tomó forma de siervo, verso 8, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Ese es el sentir, el amor, el interés por los demás, la humildad, no ser necios pensando que somos superiores a los otros. Porque cuántas veces tomamos esta necia y absurda actitud y este sentir tonto de pensar que somos superiores a los demás. No somos superiores a los demás. Si fuéramos superiores a los demás, Jesús solamente hubiera sido suficiente con que entregara su dedo meñique y listo. No estás tan mal, solo mi meñique por tu vida, por tu pecado. Es así, chiquitín como el meñique, nada más. O el dedo chiquito del pie, pues ahí va, no es tan pecador. Si fuera más pecador, daría toda mi vida. ¿Eso fue lo que hizo el Señor? Dio todo su cuerpo. Fue molido por nosotros, entregó todo, no nada más la corona de espinas a mi favor, sino su muerte hasta la última gota derramada por mí, porque soy absoluta y completamente pecador desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. La Biblia dice que estamos infestados del mal del pecado, que no hay ni uno solo que sea bueno. Todos nos apartamos de él, somos malos. Y si yo reconozco mi condición de pecador, de maldad, en ningún momento voy a pensar que soy superior a otro, soy malo. Soy el peor. Pablo decía, yo soy el ganador de los pecadores. Yo soy un campeón para el pecado. Yo soy el primero de los pecadores. ¿Dónde nos deja a nosotros? Si Pablo, el apóstol Pablo, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, se consideraba a sí mismo el primero de los pecadores, pues yo vendría siendo más que nada la muestra gratis, ¿no? Un tamañito. Él fue el primero, pero yo fui la muestra gratis. No somos mejores que nadie. Necesito ver la cruz. Cuando empiezo a tener conflicto con mis hermanos y empiezo a tener un más alto concepto de mí, necesito voltear a la cruz y ver, soy tan pecador que Cristo tuvo que morir por mí. Tengo que tomar ese sentir de humildad, de amor, de buscar la unidad con mis hermanos. Conflictos va a haber, diferencias va a haber en la iglesia. La iglesia que no tiene problemas, pues no es una iglesia cristiana ni bíblica. Una iglesia madura no es una iglesia que no tiene problemas, sino es una iglesia que resuelve sus problemas a la luz de la palabra, teniendo todos el sentir de Cristo, buscando la unidad, considerando a los demás superiores, no teniendo un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, sino pensar de nosotros. ¿Recuerdas lo que dice Romanos 12? Piensa de ti mismo con cordura. Romanos 12, versículo, no sé qué versículo es, 15, no, gracias, 3, exacto, digo pues por la gracia que me es dada. Piensa de ti con cordura, pero no solamente el sentir de Cristo. ¿Qué más sigue diciendo? Habla del sentir de Cristo, pero también ser de un mismo sentir, y luego después de la coma aparece otra palabra más. Compasivos, compasión. Esto habla de sufrir o sentir lo mismo que siente mi hermano.
identificarme con la persona que tengo a mi lado en lo que está viviendo. Pablo diría, llorar con los que lloran y alegrarte con los que se alegran, gozarte con los que se gozan. Interesarte sinceramente, no buscando otra vez el sentir de Cristo, no buscando cada cual solo por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, por lo de los demás. No podemos seguir viviendo una vida egoísta, una vida que nada más está enfocada en mis necesidades. Si yo estoy bien, si yo estoy caminando bien, pues ya, los demás que se hagan bolas, ¿no? Si el otro está en pecado, a mí me va y me viene. Dios lo bendizca y lo redarguzca y lo desredargulla y lo transforma. Es buscar que nuestros hermanos puedan disfrutar ese gozo de caminar bien con el Señor, de honrarle a Él, interesarme por sus necesidades. De igual manera, si tiene una necesidad material, no puedo cerrar mi corazón. Tengo que ver qué necesita, de qué forma es la mejor manera de ayudar, interesarme por el bien de mi prójimo. Eso es una vida en el Espíritu, eso es una vida de alguien que estaba perdido y fue encontrado por el pastor y obispo de su alma. Él hizo eso contigo, Él te buscó, Él te proveyó, Él te bendijo. Compasivos, ¿qué más dice? Compasivos, amándoos fraternalmente. Esto de amándoos fraternalmente es una palabra, Filadelfos, de donde viene la palabra que traducimos como queso Filadelfia. No es cierto. Amor de hermanos. Ya nos ha hablado de amor de hermanos, ya nos había dicho, el amor fraternal no fingido. Ya nos había dicho en 1 de Pedro 1:22, en 1 de Pedro 2:17, amad a los hermanos. El amor unos por otros, el distintivo máximo de los hijos de Dios. ¿Significa que no habrá conflicto? No, yo lo veo con mis hijos. Mis hijos se pelean, se abrazan, se perdonan, se besan. Se le quita el juguete, se lo arrebata, el otro llora, lo empuja, se piden perdón, se abrazan, le presta el juguete y así la vida. 365 días del año, ¿no? Es parte de la vida cristiana, conflictos pero resolución de conflictos. ¿Sabes? A veces cuando mis hijos están peleando por un juguete, mi esposa y yo pensamos, pues comprémosle otro igual al otro y asunto resuelto. Pero luego checamos nuestro estado de cuenta y nos damos cuenta de que no es posible, ¿no? Pero ¿sabes qué? No consideramos comprar 2 juguetes de lo mismo porque para nosotros es importante que nuestros hijos también aprendan a compartir, a resolver conflictos, a ceder sus derechos, a jugar juntos. En pocas palabras, a amarse. Yo quiero que mis hijos aprendan a amarse. Y Dios de la misma manera nos permite muchas veces, en ciertas situaciones, en ciertos contextos, tener conflicto para que podamos restaurar las cosas, no para pelearnos y dejarnos de hablar y darnos el avión, sino para aprender a perdonar, aprender a ceder, aprender a morir. Eso es parte de nuestro trato. Amor fraternal no significa que siempre nos vamos a llevar excelente y que estamos de acuerdo en todo. Amor fraternal es saber que hay un lazo más fuerte que estar de acuerdo y ese lazo es la sangre de Jesús que nos ha comprado. Y no hay nada por lo que valga la pena aferrarme a ganar el punto y tener la razón si me va a costar perder a mi hermano. Y tenemos ejemplo en Jesús. Hebreos 2:11 nos dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. A veces con nuestros hermanos es como que, híjole, que no diga que es mi hermano, da penita, ¿no? Hay gente que de repente da esa sensación, híjole, que no diga que viene conmigo, Es mi carnal, hijos. Jesús podría hacer eso y tomar esa actitud, pero Él no lo hace así. No se avergüenza. Y Él es el ejemplo de amor fraternal, de hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Y vino a encontrar a los hermanos perdidos, los hermanos menores perdidos. Él no tenía ningún problema, nosotros estábamos perdidos, pero Él toma la iniciativa, da su vida por sus hermanos y es nuestro ejemplo perfecto de amor fraternal. El sentir de Jesús, el amor de Jesús, la compasión de Jesús, el ejemplo de Jesús. No solamente dice amándose fraternalmente en el verso 8, ¿qué sigue diciendo en nuestra lista? Misericordiosos, gente que está acostumbrada a extender misericordia, una y otra, misericordioso, constantemente dando misericordia. ¿Qué es misericordia? No te doy lo que mereces. ¿Y por qué puedo dar misericordia? Porque yo he recibido misericordia. Porque una y otra vez Dios no me ha dado lo que merezco.
A nosotros nos encanta pagar de acuerdo a lo que la persona nos ha hecho. Pero si seguimos el ejemplo de Jesús, el sentir de Jesús, podemos ver que Él fue compasivo. Y vamos a ver más acerca de esta misericordia, mejor dicho, misericordioso, compasivo, la misma idea, en el verso 9. Pero no sin antes notar la última palabra del verso 8. ¿Qué es qué? Amigables. Amigables. Una persona que es amable, tiene esa misma connotación de amabilidad, de que te dan ganas de saludarlo, de que sonríe, de que abraza, de que, o sea, te da la mano y se ve que le da gusto verte. En la iglesia es eso, no es así como que, ¿cómo está, hermano? Es como, bro, ¿qué onda? Qué gusto verte, qué bueno que estás aquí. ¿Cuánta gente no se ha quedado en la iglesia porque alguien le dio una sonrisa y le dio la mano y le mostró interés y dijo, qué bueno que estás el día de hoy? ¿Y cuánta gente no regresa porque nadie se dignó siquiera a voltear a decirle, ¿no? Amigables. Transmitamos el maravilloso amor de Cristo que hay en nuestros corazones. Lo cortés no quita lo valiente, decía mi mamá constantemente. Hice un verso sin esforzarme. Amigables. ¿Pero qué dice entonces verso 9? Regresando a la idea de misericordia, de lo que hemos recibido del Señor. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para heredar bendición. Un comentarista nota 3 niveles en los que una persona puede vivir. El nivel satánico, que es regresar a otros mal por mal. El nivel humano, que es regresar a otros bien por bien. Y el tercer nivel es el nivel celestial, regresar a otros bien por mal. Yo te pregunto a ti, hijo de Dios, ahora sí te pregunto, hijo de Dios, ¿no? ¿Qué nivel es el que tú acostumbras en tu vida? ¿Mal por mal? ¿Bien por bien o mal por bien? Una evidencia de que has recibido misericordia es que otorgas misericordia, es que no das mal por mal, es que das bien por mal. Y eso es difícil, pero es posible, porque somos ciudadanos del reino. Porque Dios nos ha dado su espíritu y nos ha amado y nos ha dejado ejemplo para seguir sus pisadas. Y nos ha capacitado para poder ser misericordiosos. Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5:38. Checa estas palabras, es una sección larga la que quiero leer. Versos 38 a Apocalipsis 21 voy a leer. No, al verso 48, donde dice así. Oyeron que les fue dicho, ojo por ojo, 64. No, ojo por ojo, es malísimo, perdón. Ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que ese es el nivel justo, lo que mereces, papi. ¿No? Pero yo les digo, palabras del Señor. Todo esto está en rojo. Si tienes una Biblia con letras rojas, palabras de Jesús. Pero yo les digo, el Señor hablando, no resistas al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y tú lo lees en esta versión y dices, vuélvele también la otra. Suena como que ahí te va de vuelta la otra, carnal. Pero no, es pon la otra mejilla. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, bro. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Escuchaste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Haz bien a los que te aborrecen. Ora por los que te ultrajan y te persiguen, para que se demuestre lo que eres. ¿Qué cosa? Hijo de tu Padre que está en los cielos. Que nuestro Padre hace esto. Hace salir su sol solamente sobre los buenos, no, sobre malos y buenos. Y hace llover y trae bendición sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Siempre que leo publicanos me imagino a alguien publicano en Facebook. Nada que ver. Verso 47. Y si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y me recuerda lo que nos dijo en el capítulo 1. Sean ustedes santos, como vuestro Padre es santo. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es posible vivir como hijos de Dios. Podemos responder diferente, porque nuestro Dios es diferente.
Somos santos porque Él es santo. Podemos vivir una vida al pie de los mandamientos de Dios porque Él nos ha capacitado para poder vivir de esta manera. No tienes que aplicar ojo por ojo y diente por diente, y si me haces yo te hago, y así no. Dios ha tratado con nosotros con misericordia y podemos no ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Romanos 12:21. Sabiendo, verso 9, regresando al verso 9 en primera de Pedro 3, sabiendo que fueron llamados. Debes saber esto. Debes saber que tú fuiste llamado ¿para qué? Heredar bendición. Nosotros somos herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Dice Romanos 8, en el capítulo 1 hablábamos de que tenemos esta herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, eterna. ¿Cuántas bendiciones nos ha heredado el Señor? De entrada, la herencia de la salvación, la herencia de no haber recibido el castigo justo por nuestro pecado, sino haber sido salvados y rescatados de nuestra vana manera de vivir y de una eternidad separados de Él. Pero no solo eso, sino que Dios añade bendición sobre bendición y nos da una iglesia y nos da recursos espirituales y nos da provisión y nos da su bondad. Tanta bendición en nuestras vidas. Si tú eres heredero de la bendición, ¿por qué entonces tú das maldición? ¿Por qué hablas maldición? Si Dios te ha bendecido tanto. Spurgeon decía, todos dan de acuerdo a lo que tienen. Es una cita de un sermón de Spurgeon. Todos dan de acuerdo a lo que tienen. Aquel que da maldiciones probablemente las da porque está lleno de maldición él mismo. Tú puedes saber cómo es un hombre por aquello que sale de él. Si maldice es porque hay maldad abundando en él. Pero ustedes deben bendecir a otros porque ustedes han heredado tantas bendiciones de Cristo. Por lo tanto, todo su tono de voz, su temperamento, su espíritu, su lenguaje, sus acciones deben ser un medio de bendición para otros. Somos herederos de bendición, no solamente en el sentido de hemos heredado bendición, sino que nosotros heredamos bendición. No solo heredamos bendición, sino nosotros también heredamos a otros la misma bendición que hemos recibido. De manera que si alguien te ofendió, te lastimó, te hizo algo, en vez de pensar cómo te vas a vengar, cómo vas a pagar mal por mal, recuerda, eres heredero. ¿Cómo puedes bendecir a esa persona el día de hoy? ¿Cómo puedes vencer el mal con el bien? Es la manera en la que viven los hijos de Dios. En el Salmo 34, mejor dicho, en el verso 10, primera de Pedro 3:10, se cita el Salmo 34, Salmo de David. Y mira lo que dice ahí en primera de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Tú crees que una persona que da mal por mal, que maldice en vez de bendecir, que está todo el tiempo con este rencor, con este odio, con esta actitud, con este enojo, con esta sensibilidad de ser mecha corta, que apenas tantito y pum, explotas? ¿Tú crees que una persona así va a ver días buenos, va a amar la vida? Sembrando odio y rencor, ¿qué es lo que vas a cosechar? Pero mira lo que dice el versículo 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Cuántos quieren amar la vida y ver días buenos? La verdad. ¿Cuántos quieren ver días buenos en su vida? Ok, verso 10. Refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. ¿Cuántos días buenos se han arruinado por andar hablando lo que no debemos hablar? ¿Cuántos días hemos echado a perder por andar de chismosos, por andar contestando como no debiéramos, por andar diciendo cosas que no, divulgando la falta, chismeando, etcétera, etcétera? ¿Recuerdas Santiago 3? La lengua, un pequeño miembro capaz de inflamar toda la rueda de la creación. Un pequeño miembro capaz de incendiar un gran bosque. Nuestras palabras, maldiciendo, respondiendo mal por mal, no vas a ver días buenos. Buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Don Ramón, ¿no? Don Ramoneando ando. Guarda tu lengua de mal. Si no tienes algo bueno que decir, mejor guarda silencio. Aún el necio pasa por sabio cuando guarda silencio, bro. 4 compases de silencio. Tácit. No más.
Apártese del mal. No solamente cuida tus palabras, no solamente cuida lo que dices, cómo te conduces, tu actitud. Apártate del mal. No puedes vivir en el mal y tener días buenos. Algunos piensan que sí. Estoy en mi pecado, estoy en mi actitud, estoy amando mi situación, sé que estoy fuera de la voluntad de Dios, pero yo vivo deshonrándole. ¿Crees que eso te va a durar? ¿Crees que esa felicidad aparente va a durar? La factura llega y no tarda, ¿sabes? Y no va a terminar bien. Apártate del mal. ¿Y qué más dice? Haga el bien. Haga el bien. ¿Y cuál es el bien? El Salmo 73:28 dice así, Salmo 73:28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Acércate al Señor. Trae tu petición a Dios en oración. En vez de tú responder, en vez de tú insultar, en vez de tú reaccionar, ven al Señor, acércate a Él. Encomienda tu causa a aquel que juzga con justo juicio. Busque la paz, verso 11. Apártese del mal, haga el bien. Dicho sea de paso, el cristiano no es nada más el que no hace cosas malas. El cristiano es aquel que puede hacer cosas para gloria de Dios, cosas que le honran, seguir el bien, honrar a Dios en sus caminos, en sus decisiones. Apártese del mal, haga el bien. Busque la paz y sígala. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. El cristiano es el único que puede tener paz. En Isaías nos dice que no hay paz para el impío. No hay paz para el que no considera a Dios. El hombre sin Cristo no conoce camino de paz. La única paz verdadera proviene de aquel que es el Dios de paz. ¿Te acuerdas? Jesús es llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Acercándote a Él, viendo cómo fue la reconciliación que Él ganó para nosotros. En la cruz, dice Colosenses 1:20, que reconcilió todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nosotros éramos extraños, enemigos, hacíamos malas obras, pero ahora nos ha reconciliado. Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Él nos ha reconciliado, ha hecho la paz. Paz implica unir dos cosas que estaban separadas. El hombre y Dios separados por el pecado, pero Cristo viene y nos reconcilia y nos acerca. Y ahora somos llamados hijos de paz, pacificadores, hijos de Dios. ¿Recuerdas? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En otras palabras, ¿qué quiero decir con esto? Un hijo de Dios es el primero en ir a buscar ponerse a cuentas con su hermano, restaurar y reconciliarse con la persona que le ofendió. Tomamos la iniciativa, podemos hacerlo. Cristo lo hizo de esa manera. Él no había pecado. Éramos nosotros quienes le dimos la espalda y Él tomó la iniciativa y se despojó y vino y se humilló y nos buscó. El que tenga oídos para oír, oiga. Otra vez, hashtag, tú sabes quién eres. Busca la paz y síguela. Estos dos verbos tienen una connotación de diligencia, de deseo, de empeño. Es difícil buscar la paz. Es más fácil decir, pues ya que fluya, que se quede con su, no me importa. Pero tomar la iniciativa y decir, ¿sabes qué? Voy a hablar con él. Voy a buscar la unidad. Voy a obedecer lo que la palabra dice en Romanos 12:18. En cuanto dependa de ti, está en paz con todos los hombres. De repente leemos todo esto, ¿no? Y compasión, amigable, amable, dando bien por mal, buscando la paz. Dices, pues si yo vivo de esta manera, ¿se van a aprovechar de mí? Versículo 12. Porque los ojos del Señor, ¿qué dice? Están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios te va a respaldar porque Dios está mirando cuando tú estás dispuesto a obedecer su palabra y a honrarle, y Él no te va a avergonzar. Él está escuchando tu oración, Él está mirándote. En 2 de Crónicas 16:9 nos dice que los ojos de Dios contemplan toda la tierra con el fin de mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él, de los que se acercan a Él, de los que le buscan. ¿Tú crees que Dios te va a abandonar si tú buscas la unidad? Si tú eres un pacificador, si tú perdonas a tu hermano, si tú tomas la iniciativa,
Si tú en la iglesia promueves eso, la reconciliación, Dios está mirándote. Sus ojos sobre los justos y sus oídos atentos. Los sentidos de Dios, su vista, su oído. Él está atento a nosotros. No es indiferente a lo que estás viviendo. No es indiferente al conflicto que tenemos. Somos sus hijos, somos su iglesia. A Él le importa. Está atento. ¿Y sabes qué? También la segunda parte del versículo 12. Su rostro está contra aquellos que hacen el mal. A favor de los que tienen un corazón perfecto. Un corazón. ¿Quién tiene un corazón perfecto sino aquellos que han recibido la perfección de Cristo? No por una perfección propia, sino la perfección de Cristo. Aquellos que le temen, aquellos que le consideran, aquellos que están en la luz. Él muestra su favor, pero aquellos que le rechazan, al altivo, al que cree que puede solo, al que no le reconoce, a ellos mira de lejos. Dios da gracia a los humildes, pero resiste al soberbio, a los altivos. Y dice aquí, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Cuál es el bien? Dijimos. ¿Cuál es el bien? ¿Qué dijimos que es el bien? Acercarme a Dios. Salmo 73, 28. Por lo tanto, ¿cuál sería el mal? Alejarme de Dios. Creer que mi camino, creer en mi manera, creer en que yo tengo mejores ideas. No, créele al Señor. Pero es que, ¿cómo voy a ir yo a pedir perdón? ¿Cómo voy a ir yo a buscar la reconciliación? Si Él fue el que me ofendió, exacto. Imagínate que el Señor Jesús hubiera dicho eso. No, yo no voy a ir a morir ahí por los pecados de estos cochinos pecadores. Ahí se quedan. Yo estoy muy cómodo. Tengo millones de ángeles, millares de ángeles que me adoran. No necesito estos pecadorcillos. Pero Él tomó la iniciativa y vino y nos buscó y nos dio bien por mal. Y nos rescató. Y ese es el ejemplo y el sentir que tenemos en la iglesia de Cristo. Pues oremos, ¿no? ¿Qué podemos decir después de haber escuchado y entendido estas cosas? Lo único con lo que debo concluir es, si tú no conoces a Cristo, todo esto es una locura, es imposible. Pero si tú conoces a Cristo, no solamente es posible, sino necesario que sigas sus pisadas. No puedes seguir viviendo una vida dividida, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y pagó por tus pecados, pero viviendo como un ateo que no le conoce, que realmente niega con sus hechos que Dios es real. Solamente Dios puede hacer su obra en nosotros y para eso vamos a terminar rogándole que tenga piedad de nosotros. Dios, separados de ti no podemos hacer nada. Todos estos principios son una locura para una comunidad llena de pecadores como Semilla Santa Mónica. Si no eres tú tocando nuestras vidas y si no eres tú llevándonos a la cruz y mostrándonos el sentir de Cristo, es imposible sujetarnos y someternos unos a otros en tu temor. Por eso, Señor, yo en esta hora te ruego que tú nos reveles una vez más el amor de Cristo. Nos hagas saber cuánto amor tan grande ha tenido Él por nosotros inmerecidamente y nos permitas responder mostrando ese mismo amor por nuestros hermanos. Tenemos este mandamiento: si alguno dice que te ama, ame también a sus hermanos. Y ese amor es un amor compasivo, un amor amable, un amor que no busca lo suyo, un amor que es humilde, Señor, que no tiene un concepto más alto de sí mismo. Perdónanos a aquellos que hemos sido soberbios y egoístas y permítenos amarte, Señor, amando a nuestros hermanos en la iglesia, buscando la unidad. Y si hay conflicto entre algunos hermanos en este lugar, si hay conversaciones pendientes que se han aplazado por autojustificación, yo te ruego que el día de hoy a través de tu palabra muestres la importancia de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu y restaurar y resolver esos temas. No nos permita ser como el mundo, Señor, ni vivir en un nivel satánico ni aún humano, sino en un nivel celestial, dando bien por mal. Te bendecimos, te adoramos y agradecemos tu palabra viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra y discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones. En Cristo Jesús. Amén.